Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con Desde cierto punto de vista, la obra que nos invita a revivir una nueva esperanza a través de los ojos de personajes secundarios, aportando nuevas perspectivas y giros sorprendentes a la historia que todos conocemos. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal y a seguirnos en Instagram para que no se pierdan ninguno de estos relatos. Hoy nos adentramos en un nuevo capítulo que revela otra faceta oculta de esta galaxia muy lejana. Historia 29. El Bautista. Por Nnedi Okorafor. Cuando vinieron, ella no estaba lista. Se encontraba dormida, de modo que tenía la guardia baja. Por lo general, los bodranos no llegaban hasta esas profundidades en los pantanos. La rodearon antes de que pudiera darse cuenta de que estaban allí. Sin embargo, Omi tenía el espíritu de una guerrera, de modo que ya estaba luchando apenas despertó. Rudas manos bodranas cubiertas de piel agarraron cada uno de los tentáculos de Omi. Sus gruesas y duras uñas presionaron la carne suave de Omi, sacándola del agua. Se gritaron instrucciones entre sí en su lenguaje aceitoso que siempre le recordaba la basura delgada en la superficie del agua, cuando era demasiada la luz que atravesaba los árboles. Ella golpeó y onduló su carne transparente, pero no era mucho más grande que cada uno de ellos. Retorció su cuerpo, tratando de morder extremidades o torsos, pero estaba atrapada. Luego algo la acuchilló y sintió que el frío fluía en el lugar sensible entre dos de sus tentáculos. Las fuerzas la abandonaron. A través de una neblina horrible quedó impotente para detener su captura. Enrollaron cada uno de sus tentáculos en una gran bola y los encadenaron con bandas de metal brillante, gruesas y magnetizadas. Se estaba desvaneciendo, perdiendo conciencia, mientras elevaba su tallo ocular, observando detenidamente todas las caras de los bodranos, duras, nudosas, sin expresión. Cayó en la oscuridad mientras varios de ellos la echaban en el tanque esférico como una burbuja y del tamaño de un cuerpo que no explotaría. Ella debió de pasar la vista por el pantano, su hogar, por última vez. En lugar de eso, quedó inconsciente antes de que su cuerpo se acomodara en el fondo del tanque. Soñó con su hogar, tierras suaves sobre las que podía viajar, aguas cálidas y ricas, lodo para chapotear, explosiones de gas del pantano, árboles largos y delgados. Aquí había música, juego y mucho que comer y mirar. Omi se movía por el pantano sabiendo que era su hogar, y su tallo ocular giraba mientras viajaba, viendo mucho del mundo. Cuando ella se acomodaba para un sueño profundo de noche, estaba segura y caliente, sin que su mente estuviera fija en la supervivencia, sino en el lugar al que planeaba ir a continuación. Omi despertó recordando al instante en que había sido capturada e instantáneamente atrajo sus tentáculos. Cuando estuvo segura de que nada la tenía agarrada, hizo un inventario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentáculos, todos intactos. Y entonces Omi se acomodó un poco mirando alrededor. Estaba en una esfera de cristal grueso y transparente, con su tapa atornillada fuertemente, lo mejor para preservar los gases en el agua del pantano. La esfera estaba colocada contra una ventana, entre otra carga. Hasta donde podía saber, era la única cosa viva en este lugar. Contenedores blancos, grandes y pequeños, estaban apilados hasta el alto techo. Un camino estrecho llevaba a una puerta abierta. Omi podía ver las tierras pantanosas fuera de su ventana, justo más allá de un plano de tierra, de aspecto duro. Ella había visto antes estas bestias voladoras que atravesaban el cielo muy por arriba de los árboles, y eran tan grandes que uno podría estar dentro de ellas y vivir. Volaban de aquí para allá. Nunca imaginó que sería tragada por una y echada en un tazón de cristal. Se acurrucó contra su prisión transparente, tratando de acercarse lo más posible a su hogar. Todo empezó a retumbar y las pilas de carga se agitaron sin caer. El agua en su tanque chasqueó de un lado a otro. Ella volteó su tallo ocular hacia la ventana y se dio cuenta de que su hogar se estaba alejando. Al principio lentamente, luego más rápido de lo que podía imaginar. Algo parecía jalarlo hacia abajo. ¿Qué le pasaría a las tierras pantanosas si se les presionaba contra el suelo? Ella cerró su ojo. ¿Esta gran bestia acababa de destruir su hogar? Fue así como Omi experimentó por primera vez la sensación de la antigravedad. Empezó a flotar en su tanque, perdiendo el sentido de la ubicación. Nada de esto es posible, fue todo lo que pudo pensar. Nada de esto es posible, pero está sucediendo. Fue como si estuviera en todos lados al mismo tiempo. Donde se había acurrucado contra la esfera tratando de permanecer cerca de su hogar,
De pronto, sintió que su cuerpo quería estar por toda la esfera. Palpitó en terror y después de experimentar esta intensa emoción por varios minutos, sintió que algo en lo profundo de su ser chasqueaba y se dejaba ir. Flotó hacia arriba y luego se dio vuelta hacia lo que su ojo le dijo que era de cabeza, pero sus otros sentidos, como la percepción de sus tentáculos, la sensación del agua, el peso de su cuerpo, le indicaban algo diferente. Mientras flotaba, dio vuelta a su ojo para ver de nuevo por la gran ventana y se quedó viendo por primera vez la profundidad del espacio exterior. Los latidos de su corazón se aceleraron. Este era un lugar que supuestamente nunca debió ver. Estaba destinada a viajar por el pantano, no por este más allá. Se sintió empujada vigorosamente hacia el espacio. Se presionó contra el cristal redondo de la esfera y de pronto toda la carrera, el impulso, el flujo y la tensión en sus 7 tentáculos y su cabeza se detuvieron. Todo se detuvo. Quietud. Nada. Pero todo. Había un propósito. Omi se retorció. Luego involuntariamente su cuerpo pasó a ser transparente y más tarde del color negro con pinchazos de la luz estelar. El hogar seguirá siendo el hogar, pero debes ir, lo comprendió más que oírlo, y supo en lo profundo de sus corazones que no moriría. No, estaba en el lugar correcto, en el momento indicado. Mantén tu camino. Esta vez escuchó las palabras en el profundo y complejo idioma de zumbidos en que su gente a menudo hablaba cuando no estaban alimentándose. Lo hablaban para asustar a toda la comida cercana, y el agua transportaba por completo estas reverberaciones. Oírlo ahora fue como sentir una brisa final del hogar. Aunque estaba mirando el espacio, escuchó que la voz zumbaba desde su carne. Tal vez venía de los delgados vínculos que su gente decía que la encadenaban a los demás para formar su carne. Hubo un gran destello, y Omi lo supo al instante. Al menos en ese momento, ella quedó convencida de que el lugar en que estaba se iba a quemar. Luego pasó el momento y ya no estuvo segura de nada, excepto de esa sensación de unidad. Sin embargo, ¿qué significaba siquiera esa sensación? Ya no estaba segura. Tal vez era solo su miedo a la muerte. No hacía mucho tiempo se había visto igualmente falta de memoria cuando entabló batalla con otro de su clan. Recordaba que éste se había identificado como Macho y se encontraron mientras cruzaban por un pedazo de tierra, yendo en direcciones opuestas. El nombre de él había sido Iduna, y ella se había sentido intrigada por su identidad de macho. Su gente podía escoger el género que quisiera. Eran físicamente hermafroditas, así que la elección propia decía mucho de uno como individuo. En su época, ella había conocido a varias hembras y a otras más que eran Diangus, el género más común, pero nunca había conocido un macho hasta ese momento. Él quería intercambiar unos cuantos huevos. Ella se negó y él se puso furioso. Entablaron una batalla violenta y sangrienta, y durante la batalla ella peleó con gran concentración y precisión. Para ella, la batalla había sido como una discusión que logró controlar y al final ganar. Iduna se dio cuenta pronto de que, si no huía, ella lo mataría. Por fortuna, Iduna eligió no morir. Tal vez Omi se había sorprendido a sí misma con sus increíbles habilidades para el combate, pero mientras luchaba, el terror de la experiencia y el miedo a la muerte la habían dejado tan falta de memoria que no podía recordar de qué dirección venía. Así fue como había terminado en la parte sur de la Tierra, en lugar de en la oeste, durmiendo en el lugar perfecto para que la raptaran y se la llevaran al espacio. Pasaron lo que debieron de ser días, y Omi seguía preguntándose si la visión de este lugar elevándose en llamas había sido inspirada por su miedo intenso. La obsesión sobre la visión feroz era todo lo que mantenía a raya su inquietud y furia por ser raptada. Su sentido de arriba y abajo había regresado, y Omi podía pensar con claridad. 2 veces un bodrano había venido y espolvoreado algún pescado oloroso, aunque de alguna manera seco y blando, a través de un pequeño agujero en la tapa. Fue el sabor de ese pescado el que alimentó lo suficiente la furia ya incubada de Omi para hacer su intento de fuga. En su antiguo hogar todo tenía sabor, jugo, sal, la especia de la comida que el pescado había ingerido en sus panzas, pero esta gente la secuestró y después la alimentó con comida que era un insulto, y su única vista era el espacio exterior lleno de estrellas y la carga blanca al otro lado de su esfera. Ella tenía que salir de aquí. Palpó la tapa de su prisión con sus tentáculos, tocando suavemente cada hueco, aun los más pequeños, probando la presión. La tapa estaba hecha de una sustancia lisa y dura que nunca había sentido,
y tenía un olor picante y ahumado. El material del que estaba hecho era débil. Empujó y sintió que cedía un poco. Empujó de nuevo, usando sus ventosas para agarrar y girar. La tapa produjo un clic y empezó a deslizarse fácilmente en círculo. Siguió girando hasta que cayó al suelo con un golpe sordo. Esperó y luego extendió su tallo ocular desde su prisión de agua de pantano. Se arrastró para salir. En el pantano, ella se movía libremente sobre la tierra húmeda de un cuerpo de agua al siguiente. Dejar la esfera no fue muy diferente. En lugar de árboles, bordeó contenedores duros hechos de algún material con olor picante y ahumado. En lugar del aire húmedo y fragrante que acariciaba su piel, la atmósfera era seca, crujiente y chupaba su piel. Pero el piso era plano y ella se movía con suficiente facilidad sobre él, liso y negro. Cuando se deslizó hacia el corredor, se detuvo por un momento. Todo era ángulos, muerte. Cada cosa era lisa, dura y más negra. Las entrañas de esta bestia que viajaba por el espacio estaban podridas o muertas. Nunca en su vida había visto un lugar como este. Pero ella aún era joven, así que siempre había algo más que ver. Por un segundo regresó al momento épico en que miró afuera, al espacio, y se volvió una con él. Y con ello llegó su visión de que este lugar iba a elevarse en llamas. ¿Eso sería porque esta bestia volaría hacia un sol? No podía pensar en eso ahora. Su tentáculo frontal se crispó. Algo venía. Sintió su llegada antes de verlo porque la vibración zumbaba a través del suelo. Entonces se presionó contra la pared, se tornó negra y brillante, se mezcló a la perfección. La criatura rodó por el corredor como un gran ratón negro, o más exactamente para Omi, como un insecto. Negro y con cuerpo parecido a una cápsula de movimientos rápidos. Algo en él no estaba bien. Omi se contrajo a sí misma para volverse más plana contra una pared. Al igual que la gigantesca bestia en la que todos viajaban, Omi estaba segura de que el insecto grande no estaba vivo. Pasó deprisa sin darse cuenta del abultamiento en la pared, a pesar de ser del mismo color y tener el mismo brillo. Omi permaneció así durante varios minutos mientras otras criaturas muertas parecidas pasaban rodando y caminando de un lado al otro del pasillo. Algunas pequeñas como tortugas del pantano, otras altas como bodranos y una tan grande como un jot. Luego Omi sí vio pasar a uno de los jots, junto a lo que podría ser un bodrano con una cubierta dura y blanca. Cuando el pasillo finalmente volvió a quedar en silencio, Omi supo que esta debía ser su oportunidad de escapar. Olió la humedad cercana. Estaba más allá de las duras paredes, y ella tenía que encontrarla antes de que se secara por completo. Rodó en medio del corredor, mientras la carne le dolía por falta de humedad. Dejando a un lado su coloración negra por su habitual morado profundo y maduro, se deslizó hacia el olor del agua. Había llegado al final del corredor cuando dos individuos parecidos a bodranos con su cubierta blanca casi la pisan. Uno exclamó en un idioma que no era bodrano. El otro le apuntó con algo negro y largo. De alguna manera, ella supo que debía moverse antes de que eso disparara fuego. Un cráter humeante apareció junto a ella. Solo tenía segundos. Retrocedió hacia el que estaba más cerca de ella, en lugar de hacia el más retirado. Estaba en medio de un huracán de terror una vez más, como lo había estado durante la pelea con el miembro macho de su tribu, cuando había luchado por su vida. Con el terror llegó esa dulce claridad. Lanzó sus dos tentáculos frontales hacia él, moviéndose como un pez señuelo. Tenía que hacer algo imposible. No podía fallar al atrapar las partes del cuerpo que necesitaba apretar. Milisegundos. No podía fallar. O habría de morir. Ella no iba a morir en ese lugar frío y muerto. Estaba destinada a mucho más. No podía fallar. Estaba esa voz de nuevo, reverberando a través del espacio entre los milisegundos, a través del espacio en su carne, diciéndole que confiara, que se entregara. Atrapó las piernas y quedó encima de él en segundos, con el espolón en su tentáculo izquierdo. Así que picó. No podía ver al otro. Era la debilidad de contar con un solo tallo ocular. Tenía demasiados puntos ciegos, pero en ocasiones podía ver de otras maneras. Sí. El primero estaba trastabillando hacia atrás, dándose vuelta hacia el otro, levantando su arma. Ella pudo oler el humo del suelo quemado. Saltó. Y mientras daba vuelta en el aire hacia el segundo, todos sus tentáculos se extendieron y por un momento fue una estrella de 7 puntas en el espacio. Su tentáculo trasero fue el primero en golpearlo y le siguieron los otros 3. El quinto y el sexto lo agarraron y el séptimo hundió su espolón de veneno a través del casco blanco en la carne abundante de abajo.
Se sintió como si golpeara el caparazón de un cangrejo grande. Omi golpeó húmedamente en el piso y ahora su cuerpo gritó de dolor. Ella se quedó viendo lo que había hecho. Giró su tallo ocular para mirar por el pasillo en una dirección y luego en la otra. Sus ventosas podían probar el suelo. Había agua cerca, pero ¿podía llegar allí sin que la descubrieran de nuevo? ¿Y el agua estaba en otro contenedor? Por primera vez se preguntó a dónde podía ir aquí, dentro de esta bestia que terminaría quemada. Omi decidió regresar por donde había venido, con rapidez, moviéndose y ocultándose, lenta, gradualmente. Aún mientras el caos hacía erupción detrás de ella cuando descubrieron los cuerpos, mantuvo su curso y al final regresó al platón transparente. Levantó a tapa grande y volvió a colocarla encima. La giró con firmeza de regreso a su lugar y se acomodó en el fondo del tazón en una bola arrugada, justo cuando los guardias entraron violentamente. Cerró su ojo, sintiendo su escrutinio mientras se acercaban a ella. Debajo del agua escuchó sus voces distorsionadas mientras se acercaban al cristal y lo golpeaban. Abrió el ojo con laxitud y lo cerró. Después de unos segundos entreabrió su ojo y vio que uno de ellos probaba la firmeza de la tapa del tazón. Después de rodear este y revisar el almacén, los dos se fueron y Omi terminó sola de nuevo. Miró al espacio. Su piel adolorida recuperó su hidratación habitual en el agua de pantano. Por lo menos había eso. Después de un momento, a Omi dejó de preocuparle cuánto tiempo había pasado. Venían y la alimentaban con pescado oloroso, unas veces picado, otras entero. Pescado repugnante que no sabía a nada parecido a lo que había en su hogar, y cuando lo comía, lo extrañaba mucho más. Colocaron 2 barras sólidas de metal sobre la parte superior de su tazón, pero solo ella sabía que era un desperdicio de tiempo. No tenía intención de escapar. Y con esto llegamos al final de este capítulo de Desde cierto punto de vista. Un recordatorio de que cada personaje, por pequeño que parezca, tiene una historia valiosa que contar dentro de la saga. Déjame en los comentarios qué te pareció este relato, suscríbete si aún no lo has hecho y síguenos en Instagram para seguir compartiendo esta pasión por Star Wars. Nos vemos en el próximo episodio y que la fuerza los acompañe.